Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la clase de hoy, luego del teórico que les dio el arquitecto Licio sobre edificio en altura. Veremos ahora la parte de aplicación práctica del taller, donde vamos a hacer un dimensionado de una instalación para edificios en altura. Y para ello veremos los siguientes temas: verificación de caída de tensión, cálculo de un sistema de bombeo de agua para un edificio, cálculo de un motor de un ascensor y finalmente haremos el dimensionado de la cometida de un edificio en altura. El objetivo de esta clase es aprender a dimensionar la instalación eléctrica de un edificio en altura. Para ello, la metodología es similar a la que hemos empleado para una vivienda individual en las clases anteriores, con la salvedad de que en este caso los circuitos recorren grandes distancias, por ejemplo, entre la planta y los pisos superiores de un edificio en plantas 10, 12, 14, desde la cometida hasta los puntos de consumo en dichos departamentos, por lo que debemos calcular la caída de tensión que sufrirán los conductores para asegurarnos que los dispositivos eléctricos funcionen con la tensión adecuada, 220 voltios si es monofásico o 380 voltios si es trifásico. Veamos ahora en qué consiste la caída de tensión. Verificación de los conductores a la caída de tensión. La caída de tensión se manifiesta como una disminución en el voltaje, verificada en los puntos de consumo, y es debida al rozamiento de los electrones al circular por los conductores, lo que podría resultar en un aumento de la sección de los conductores, ya que está directamente proporcional a la longitud de los mismos. Veamos ahora una fórmula que nos termine de aclarar este enunciado. La caída de tensión se maneja con la siguiente relación. A mayor longitud de los conductores, habrá una mayor caída de tensión. Por lo tanto, el modo de resolver este inconveniente será aumentar la sección de los cables, de manera de tener una caída de tensión que sea admisible según las normas. Y ya que hablamos de las normas, veamos los valores máximos según la norma de caída de tensión admisibles. Para cálculos monofásicos, la tensión máxima de caída tiene que ser de un 3%, vale decir 3% de 220 voltios admite que caigan hasta 6,6 voltios en un circuito monofásico. Y en el caso de un circuito de alimentación trifásica de 380 voltios, la norma nos permite que tenga una caída del 2,5%, que en valores absolutos serían 9,5 volts. En ambos casos estamos hablando de que estoy materializando la conducción de la electricidad a través de filamentos de cobre. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta las características de conductibilidad del cobre, que en este caso equivalen a un valor de 56. Este valor estará presente en las fórmulas de caída de tensión que veremos a continuación y será siempre un valor constante en la medida en que siempre utilicemos el cobre como material de conducción de la electricidad. Las fórmulas para calcular la caída de tensión son dos. Para monofásico tengo una y con la misma, con algunas variaciones, será para el trifásico, algo similar a lo que hacíamos con el cálculo de motores, que teníamos una fórmula más simple para monofásico y una un poquito más larga para trifásico. Entonces, la alimentación monofásica tiene la siguiente fórmula: U, que quiere decir caída de tensión, y la fórmula empieza con el número 2, que se refiere a la cantidad de conductores, fase y neutro por ser monofásica, por L, que a la derecha en el recuadro tenemos el glosario de cada uno de los componentes de la fórmula, L, que es la longitud del circuito expresado en metros, I, que es la intensidad expresada en amperes, C, que es el coeficiente de conductibilidad eléctrica del cobre, que ya vimos anteriormente, que es 56 como valor constante, y S, que es la sección de los cables que yo propongo. Entonces, como este es el valor que puedo modificar en la fórmula hasta conseguir que me dé de acuerdo a la normativa, lo tengo marcado en rojo, ya que es la principal variable sobre la que yo puedo intervenir. En cambio, en el caso de la energía trifásica, la fórmula varía levemente. En lugar del 2 que tenía al principio, tengo 1,73, que es la diferencia angular de fase, que ya la habíamos visto en el cálculo de los motores,
por la longitud, por la intensidad, por el coseno de phi, que es un dato que me da el fabricante del motor en función a la fuerza reactiva que se genera por los campos electromagnéticos, y el denominador es similar al anterior. La constante del coeficiente de conductibilidad del cobre de 56 y la sección de los conductores que yo proponga. Veamos la aplicación numérica de la caída de tensión en un ejercicio monofásico. Digamos entonces que vamos a verificar la caída de tensión en un departamento que está en el piso 15, que tiene una altura de 42 metros entre el tablero seccional general y el tablero seccional particular del departamento, que tiene un grado de electrificación medio de 5 kVA y la alimentación monofásica. Aplicamos la ley de Ohm y decimos que la intensidad igual a potencia sobre voltaje me da 5000 VA sobre 220 voltios. Eso me da una intensidad de 22,73 amperes. Por lo tanto, tiene una sección de 4 milímetros de conductores, ya que, como dice en el recuadro de abajo, es la sección mínima según normas para alimentar un tablero seccional particular en un departamento. Cuando estoy uniendo tableros, la sección mínima es de 4 milímetros. Mantengamos entonces estos dos valores, el 22,73 de la intensidad y los 4 milímetros, para entrar a la fórmula de caída de tensión. Y digamos entonces que, aplicando la fórmula, tenemos dos conductores por 42 metros de desarrollo que tenemos hasta el departamento, la intensidad de 22,73 amperes y abajo el denominador, 56 el valor constante y 4 que es la sección propuesta para unir ese tablero particular con el tablero general de la acometida. El resultado de esta ecuación me da 8,52 voltios, lo que significa que no verifica, ya que supera el máximo permitido. Con 8,52 es mayor que lo que me pide la norma, que es 6,6 voltios. Por lo tanto, la solución será cambiar la alimentación por conductores de 6 milímetros. A lo largo de los 42 metros tengo que llevar cables de mayor sección. Y ahora volvamos a utilizar la fórmula cambiando esta variable. Escribimos en la parte de arriba todo lo mismo y en la parte de abajo, el denominador, se ponen los 6 milímetros de sección nuevos. Con lo cual hemos tenido ahora una caída de tensión de 5,68 voltios. Y ahora sí verifica, ya que este valor es inferior a 6,6 voltios, que es el umbral admisible de la norma. Por lo tanto, con 5,68 de caída de tensión, quiere decir que la alimentación de este circuito tendrá una tensión de aproximadamente 214 voltios. Veamos ahora un segundo ejemplo en el cual calculamos la máquina de un ascensor que está en el piso 16 de un edificio, vale decir 45 metros de altura. Un ascensor diseñado para 4 personas que según valores tabulados se corresponde con un motor de 6 HP que según el fabricante tendrá un coseno de phi de 0,95 y un rendimiento de 0,85 y por supuesto para esta potencia tendrá una tensión de 380 voltios. Veamos entonces ahora cuál será la intensidad de dicho motor. Aplicamos la fórmula que ya conocemos de la clase pasada y diremos entonces que 6 HP por el valor constante de 7,46 para transformarlo en VA y en el denominador la diferencia angular de fases 1,73, la tensión 380 voltios y el rendimiento de 0,85 y el coseno de phi de 0,95. Con todos esos valores obtenemos una intensidad de 8,4 amperes que yendo a un valor de tabla diremos que tienen una sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados. Esa será la sección según normas. Verificaremos ahora la caída de tensión para esta sección de 2,5 milímetros en esta máquina de ascensor que está a 45 metros de altura. Aplicamos la fórmula para motores trifásicos y le damos valores. 1,73 por 45, que es el desarrollo en metros, por 8,4, que es la intensidad que acabo de calcular, por 0,95, que es el coseno de phi, por 56, que es dividido 56, que es la constante del cobre, y 2,5, que es la sección de los cables propuestos. Me da 4,4 voltios de caída de tensión, por lo tanto,
La máxima admisible era, según la norma, para trifásico de 9,5 voltios, por lo tanto 4,4 es menor que 9,5, verifica, está dentro de los valores admitidos, así que podemos mantener la sección de cables de 2,5 milímetros. Entonces, con este cálculo del motor, la tensión será de aproximadamente 375 voltios, tensión más que suficiente para que el motor funcione con total normalidad. Veamos ahora el cálculo de un sistema de bombeo de agua. Para ello determinamos la potencia del motor que necesitaremos para bombear el agua. Y los requisitos que necesitamos saber son los siguientes. Diferencia de altura entre los tanques, el tanque de bombeo que está en el subsuelo y el tanque de reserva que está en la terraza. La demanda de consumo diario del edificio, que será el caudal total, que también la vamos a calcular según valores tabulados. El tiempo de bombeo de consumo diario, eso lo tengo que determinar yo en función de cuánto tiempo quiero que trabaje la bomba para llevar toda el agua a la terraza, el diámetro y el recorrido de las cañerías con la que voy a conducir el agua desde un punto al otro, y finalmente el coeficiente de rozamiento del fluido de la cañería, que es un valor constante que veremos en la fórmula. Pasemos entonces a verificar este cálculo. Y digamos que el cálculo de caudal para un motor de bombeo, en este caso, tiene 35 metros de desnivel, un tiempo que diseño yo o decido yo de 3 horas, un rendimiento del motor que estimo en 85% y el cálculo del caudal me dice que si yo voy a tener 10 departamentos, según tablas, los departamentos tienen aproximadamente un consumo de 700 litros por día. Por lo tanto, el caudal será para los 10 departamentos 7.000 litros. En el caso de oficinas, en este caso son 4 oficinas y el valor tabulado dice que son 100 litros. Por lo tanto, 400 litros para oficinas más 7.000 de los departamentos me da la carga total de agua que debo subir con este motor, que es de 7.400 litros. Veamos entonces ahora la fórmula que vamos a aplicar, teniendo en la parte de abajo en un recuadro gris el glosario de lo que significa cada valor de cada término de la fórmula. Digamos entonces que el caudal en litros por día, ya lo tenemos calculado arriba, 7.400 por la altura del desnivel, que en este caso son 35 metros, por el coeficiente de rozamiento, que en este caso es un 30% más, entonces es 1.3, y en el denominador tendremos 3.600 para transformar la unidad de tiempo de segundos a hora, 75, que es el valor constante referido a la fuerza de la gravedad y a la densidad del líquido que tiene que vencer para llegar hasta arriba, y finalmente el rendimiento del motor, que ya dijimos que era 85%, y el tiempo, que lo tenemos en color rojo, esta letra T expresado en horas, que es la variable sobre la que yo puedo intervenir para modificar en esta fórmula. Veamos los números para obtener la potencia en HP de este motor. Y digamos entonces que 7.400 por 35 de desnivel por 1,3 el valor de rozamiento dividido 3.600 segundos por 75 el valor constante de la densidad y la gravedad por 0,85 el rendimiento y por 3 expresado en rojo, que es las horas que yo pienso utilizar el motor para llevar todo el agua a la terraza, me dará una potencia de 0,48 o lo que es lo mismo traducido, medio HP. Calculemos entonces ahora para un motor monofásico de medio HP que utilizaremos durante 3 horas, cuál es la dimensión que necesitamos. Calculamos entonces la intensidad de este motor. 0,48 HP por 7,46 dividido 220 la tensión monofásica por el rendimiento 0,85 por el coseno de phi de 0,90 me está dando 2,12 amperes de intensidad tiene este motor. Por lo tanto, tendrá una alimentación de cables de 2,5 como sección mínima admisible según norma. Y ahora vamos a verificar la caída de tensión para esta distancia de 41 metros de desnivel que tenemos. Diremos entonces que dos conductores por 41 metros de desnivel por 2,12 amperes de intensidad y en el denominador 56, que es el coeficiente de conductibilidad del cobre, por 2,5, que es la sección de los cables que he calculado. Esto me da una caída de tensión de 1,24 voltios, muy baja.
Por lo tanto, verifica ya que no supera el máximo permitido, que era, según norma para cálculos monofásicos, 6,6 voltios. Por lo tanto, este motor tendrá una tensión de aproximadamente 219 voltios, con lo cual funcionará perfectamente. Finalmente, para calcular la acometida de un edificio en altura, en este caso tenemos un listado, se los damos a valor ilustrativo sobre el consumo aproximado que pueden tener distintos locales, por ejemplo, oficinas de 3200 VA entre circuitos de toma y circuitos de boca, una intensidad aproximada de 14,15 amperes y datos similares para los departamentos por piso, en este caso departamentos del 1 al 13, 2800 VA y 12,7 amperes, el departamento del portero de 4400 VA y 20 amperes, la carga de iluminación de espacios comunes de los palieres, un motor monofásico y un motor trifásico, que lo marco en rojo porque este será especial, tendré que tenerlo especialmente en cuenta en la planilla de equilibrado de fase, que será similar a la que usamos la semana pasada. Acá está la planilla donde yo ya he cargado previamente, y algo similar van a hacer los docentes en los talleres, darles la potencia de la intensidad en cada una de las fases que tenemos cargadas. Entonces tenemos la fase 1 que ya tiene 22 amperes, la fase 2 19,5 y la fase 3 tiene 20 amperes. Y luego el cálculo del motor, por eso lo teníamos en rojo en la anterior, ahí vuelvo y lo ven, 8,4 amperes. Va a ser lo que le voy a cargar a las tres fases, ya que es un motor trifásico. Entonces, haciendo la sumatoria de ambos términos en cada una de las fases, me da que la mayor es la de 30,4 amperes y a partir de ella voy a calcular, como ya hemos hecho en las clases anteriores, la sección de la acometida de este edificio. Entonces diré que va a tener 4 cables de 6 milímetros más PE, que quiere decir Protection Air, toma tierra. Sabiendo que son 4 cables de 6 milímetros, tengo también el diámetro de la cañería, que es de RS25 de 1 pulgada, y las protecciones, que son en este caso una pía las pías son de 32, una por cada fase, o una pía de 32 tetrapolar, no es una por cada fase, sino una tetrapolar. Y el interruptor diferencial de 40 amperes para un grado de electrificación que se considera elevado. Veamos estos últimos valores que acabo de mencionar, que son los que van a tener que obtener ustedes en el taller, como los busco en la tabla, igual que la clase pasada. Acá están en mayor medida para que se vea un poquito mejor el resultado final de la intensidad de corriente, que es 30,4, y cómo vamos a ir obteniendo los valores de la sección de los cables, del diámetro de la cañería, de la pía tetrapolar, del interruptor diferencial y del grado de electrificación. Vamos a tabla. Tenemos entonces la tabla 37, donde nosotros tenemos acá un valor de una intensidad de 30,4. Este valor de 30,4 entramos acá entre 26 y 32 amperes. Voy a leer que voy a necesitar una pía de 32 y que la sección de los conductores va a ser de 6. Entonces 4 por 6 más Protection Air o toma tierra. Y el diámetro de la cañería, entro a la tabla 36. Entro por el valor de los 6 milímetros que acabo de obtener, bajo hasta 4 conductores más Protection Air, giro horizontalmente y veo que corresponde a una RS o RL25 y una pulgada. RS25 y una pulgada es el diámetro de la cañería que voy a utilizar. Y finalmente, entonces tengo que la pía tetrapolar es del tipo D, porque hay motores de 32 amperes, según lo que me ha dicho la tabla 37, y el interruptor diferencial va a ser de 40, podría poner uno de 40 o uno de 63, en este caso opto por poner uno de 40. Acá tengo los posibles interruptores diferenciales que podría utilizar. El de 25 no, porque se queda corto, porque tiene que ser más fuerte que la pía. Y la pía tetrapolar es de 32, por lo tanto tengo que usar uno más grande, uso el de 40, o podría usar el de 63. De manera de asegurarme que siempre aguas arriba esté correctamente protegido. Bueno, finalmente para ver cómo voy a hacer el trazado del esquema unifilar de un edificio en altura, vemos acá un ejemplo, por ejemplo, de una acometida trifásica que entra a un tablero seccional general que se divide en 4
tableros seccionales, 3 para departamentos, el 1, el 2 y el 3, y el 4, que está marcado en color verde, tiene una alimentación trifásica. Los 3 primeros son monofásicos y van a sus circuitos de tomas y de iluminación, y el 4 va a un circuito de iluminación monofásico, tiene 2 rayitas. El circuito 2 es un circuito de ascensores, es trifásico, y el circuito de bombeo, en este caso, era una bomba muy grande, por lo tanto debió utilizarse circuito trifásico en la sala de máquinas. Hasta ahí es parte de lo que ya hemos visto otras veces cuando veíamos esquemas unifilares. Lo que se agrega ahora es cómo hacer el esquema unifilar de un edificio en altura. En este caso estamos tomando un esquema que tiene en esta línea de punto que vemos acá abajo la línea de tierra, la línea de planta baja, y lo que hay en el subsuelo es el tablero seccional general. Puede estar también el tablero general de la cometida de PEX si no está en la vía pública. Y también estarán ahí los tableros seccionales 1 y 2, que son de usos generales, por ejemplo el de iluminación de palieres y el de sistema de bombeos, que puede estar acá en subsuelo o puede estar en una terraza, como en el caso nuestro cuando hacíamos la verificación de caída de tensión. Y luego subiendo tenemos entonces estas líneas en azul que me representan la montante con la alimentación de cada uno de los tableros seccionales que hay en los departamentos, hasta llegar a la terraza, donde vamos a tener el tablero seccional de los motores de los ascensores, similar al que hemos calculado nosotros. Con lo cual, tenemos acá un trazado general, que era el objetivo de mostrarles a ustedes, de cómo se dibuja la montante de un edificio. En este caso es una sola montante con 2 departamentos por piso y tiene cajas derivadoras, por ejemplo en el piso 4, que derivan al tablero seccional 11 y el tablero seccional 12. También tenemos detallado en el tablero seccional general la toma tierra marcada hacia abajo y la línea de límite de subsuelo dentro de este esquema. Este es un esquema básico, en este caso hecho para un edificio de 6 pisos y terraza, que además tiene sala de máquina de ascensores y eventualmente un flotante eléctrico para la demanda del sistema de bombeo, y por reglamentación también una pequeña carga de una baliza que estará también conectada en el sistema de tablero seccional 1 de iluminación y servicios generales. Por último y para terminar, simplemente hacerle referencia a un ejemplo que me tocó profesionalmente hace poco tiempo de verificar, y es el caso de verificar la caída de tensión en una electrificación rural. Es muy común y sabido que en electrificación rural nosotros podemos tener un transformador cerca de la ruta, por ejemplo en este caso monofásico, viene la línea de media tensión y baja un monofásico de 220, y yo tengo que llevar, en este caso a lo largo de 300 metros hasta una vivienda, donde voy a tener los puntos de consumo, y necesito saber qué sección de cables puedo tener. Si yo me fijo en la norma me dice que pueden ser 2 conductores de 4 milímetros, uno para la fase y uno para el neutro, y eso sería suficiente. Ahora bien, teniendo yo 300 metros, lo que debo hacer es hacer un cálculo de la caída de tensión para estar seguro de qué voltaje realmente le va a llegar a la vivienda. Entonces diré que 2 conductores por 300 metros de desarrollo que hay entre el transformador y la vivienda, por 22,73, que es la intensidad para un circuito monofásico según reglamentación, y en el denominador los dos valores, la constante de 56 del cobre por 4 milímetros, que es la sección que yo proponía para los conductores normalmente. Esto me dio una caída de tensión de 61 voltios. Fíjense cuánto más que los 6,6 que me permite la norma. Con lo cual quiere decir que a la casa, si yo pongo cable de 2 por 4 milímetros, llegan 159 voltios. Así no hay modo de que encienda una heladera o que las luces tengan la intensidad adecuada. Por lo tanto, realizo nuevamente el cálculo donde voy a cambiar los 4 milímetros de alimentación por cables de 50 milímetros, y de este modo me dio una caída de tensión de 4,87, que es menor a 6,6 y por lo tanto verifica. Al ser 4,87, quiere decir que es casi 5 este valor, quiere decir que ahora a la casa están llegando 215 voltios, lo cual permite que funcionen las cosas adecuadamente. Este cálculo es importante que lo tengan en cuenta y que lo tengan siempre presente, ya que muchas veces se hacen los tendidos eléctricos y la verificación de la caída de tensión se corrobora con la heladera, que nunca arranca o que no hay potencia dentro de la casa. Y eso significa que hay que sacar los 300 metros de cables
de fase y los 300 metros de neutro que se pusieron para cambiarlos por una electrificación adecuada. Entonces es algo realmente muy práctico, sobre todo en electrificación rural. Para terminar, entonces, digamos que es el fin de la clase y recordarles que siempre tenemos que manejar correctamente la electricidad, ya que los problemas de aislación pueden traer serios problemas de electrocución. Así que aquí les dejo de recordatorio la placa que les dice tengan cuidado con la conducción de la corriente eléctrica. Muchas gracias y nos vemos en las aulas virtuales de los Classroom de los profes. Hasta luego.